toda la liturgia de la Eucaristía, perdón, la liturgia de la palabra de este día, nos está hablando de un tema muy importante, que se le dedicó un año justamente, el que estamos transitando, que es el año de la fe. Hoy nos habla de una manera importante de la fe. Nos dice la profecía de Habacuc: el que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por la fidelidad, es decir, vivirá por la fe. La fe es aquello que a nosotros nos levanta, nos fortalece, nos ayuda a caminar como debemos caminar los cristianos y hace de nosotros personas que dicen que sí al Señor. Porque justamente la fe es eso. En un documento, en una encíclica del Papa Benedicto, que el año pasado estábamos reflexionando, que se llama Porta Fidei, justamente nos hablaba de lo que es la fe, la definición de la fe. Y nos decía que la fe es la respuesta del hombre a un Dios que se nos entrega a nosotros. Un Dios que viene a nosotros a través de su palabra. En el Antiguo Testamento lo veíamos a través de las profecías de estos hombres tan santos, como de los acontecimientos que sucedían. Y luego en el Nuevo Testamento aparece con su palabra que se hace carne y que viene a contarnos, Jesús, el Verbo hecho carne, viene a contarnos cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. El hombre entonces responde a esta palabra del Señor y eso se convierte en fe. Esa fe que nosotros recibimos en el bautismo, así como una semilla. Es una virtud, la decimos, la virtud teologal, la virtud de la fe, que hace que nosotros conozcamos al Señor, que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra, y ahí se comunica con otra virtud que se llama amor. Ese amor y esa fe hace que nosotros respondamos al Señor como debiéramos. Justamente eso es lo que nosotros recitábamos en el Salmo cuando decíamos junto al Señor: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Y eso no es fe justamente, porque escuchar significa poner atención. No es solamente oír. Yo escucho la palabra, la reflexiono, la llevo a mi corazón y la pongo en práctica. Y entonces me convierto en una persona de fe, porque responde a Dios en su vida. Y en el Evangelio que nos presenta San Lucas, como durante todo este año, San Lucas nos enseña lo que es la fe. Y nos cuenta que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Esa frase, ¿no es cierto?, ese pedido lo hacen los discípulos justamente después que el Señor le había dicho: si tu hermano peca, repréndelo, y se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces contra ti y te pide perdón las 7 veces, tenés que darle tu perdón. Entonces ellos decían: ¿cómo se hace esto? Y entonces le dijeron: aumentanos la fe, Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que le responde? Y nos dice también a nosotros: si tuvieras fe del tamaño del grano de mostaza, y dices a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Entonces nos habla no solamente de una fe que es un granito, una semilla que el Señor pone en nuestro corazón el día de nuestro bautismo, sino que es un granito que debe crecer, un grano de mostaza que debe ir creciendo en la medida en que nosotros también avanzamos en nuestra edad y así avanzamos en nuestra formación y en nuestra vivencia cristiana, en nuestra vivencia católica. El Señor además quiere que nosotros demos un paso más y nos habla del servicio. El servicio que nosotros lo hacemos en la medida que avanzamos en nuestro camino en la fe. Y nos dice que nosotros debemos ser servidores, servir a los demás de la mejor manera, servir en nuestra casa, servir en los lugares donde nosotros trabajamos, nuestros ambientes. Son lugares donde el cristiano debe servir, mostrarse como el Señor, que es el servidor de todos. Y cuando nosotros servimos, y que lo hacemos por amor a Dios y con mucha fe, ¿qué es lo que debemos decir? Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y así
incluso vamos a ahorrarnos un montón de dolores de cabeza. Porque cuántas veces hacemos las cosas y queremos que los demás nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos digan qué bien que estuviste. Realmente lo hiciste por amor a Dios. Pero muchas de esas cosas son aplausos que reducen en nosotros el mérito que debemos tener ante los ojos del Señor. Nosotros lo debemos hacer por el Señor. Decía por eso la Madre Teresa de Calcuta, ten en cuenta una cosa, que esta vivencia cristiana es algo entre vos y Dios. Quizá los otros no te comprenden, incluso te infravaloran, te dejan de lado, no te tienen en cuenta, pero eso no importa. Si al fin y al cabo, desde el principio, fue algo entre vos y Dios. Él es aquel que conoce tu corazón, que te ama, que te levanta el ánimo, que te ayuda y te da fuerza con la fe. Y te ama por sobre todas las cosas. Y toda esta fe que nosotros debemos aumentar y pedir al Señor en la oración, lo estamos reflexionando al comienzo de este mes de octubre, un mes dedicado a las misiones. Nosotros, como cristianos, debemos llevar esa buena noticia a aquellos que lo necesitan. Y quizás aquellos que lo necesitan no son gente pagana, quizás en su práctica sean paganos porque son gente que han recibido el bautismo, pero que debemos llevarle la buena noticia y con nuestra presencia mostrarle que realmente se puede vivir el Evangelio. Y además este mes de octubre nosotros tenemos el mes del Santo Rosario. Cómo el rosario viene a nosotros para que lo recemos y para que junto a María, dice en la Iglesia que es la omnipotencia suplicante, nos presentemos ante el Señor rogándole por nosotros para que seamos fieles, para que crezca nuestra fe y por todo el pueblo cristiano. Hoy también, ¿no es cierto?, a pocos días de este acontecimiento que vamos a vivir en el pueblo de Mburucuyá, el encuentro del pueblo de Dios, nosotros debemos abrir nuestro corazón y sentirnos invitados. Todos debemos participar. ¿Por qué? Porque es un momento en el que con nuestros pastores, con todo el pueblo, vamos a ratificar nuestra fe en el Señor y lo vamos a hacer partícipes también a otros hermanos, mostrándonos nosotros como misioneros, como nos está pidiendo el Santo Padre. Todos somos misioneros. ¿Y qué es misionar? Vivir la gracia del Señor y mostrarlo también a los demás, con palabras o sin ellas. Pidámosle entonces a la Madre Santísima que nos acompañe y que nos ayude a crecer nuestra fe todos los días.